La sombra del león. Una historia de traición, valentía y fuego divino. El sol caía sobre Siquem, proyectando sombras largas sobre sus muros de piedra. La ciudad, una vez próspera, ahora estaba en caos. El reinado de Abimelec, hijo de Gedeón, se había convertido en un reino de terror. 3 años habían pasado desde que había masacrado a sus 70 hermanos para tomar el trono. 3 años de sangre, opresión y miedo. Pero el pueblo ya no soportaba más. Se estaban rebelando. Abimelec, desde su trono de oro robado, apretó los dientes al recibir las noticias. «Los líderes de Siquem se han vuelto contra ti, mi señor», dijo un mensajero inclinándose. El tirano cerró los puños. «Entonces arrasaré Siquem con fuego». El asedio de Siquem. Los días pasaron y Abimelec marchó sobre la ciudad con un ejército sediento de sangre. Siquem no estaba lista para resistir. Los traidores que se habían alzado contra Abimelec intentaron fortificar las murallas, pero fue inútil. «¡Que nadie escape!», rugió el tirano mientras su ejército entraba por las puertas. El sonido del metal chocando contra carne y hueso llenó las calles. Los soldados de Abimelec masacraron a todo aquel que se les opusiera. Los hombres de la ciudad fueron atravesados por las espadas. Las mujeres y los niños corrieron, pero las antorchas encendieron las casas de madera. El fuego se expandió sin control. Siquem ardía. Y aún no era suficiente para Abimelec. El refugio final, los sobrevivientes, desesperados, corrieron hacia la fortaleza del templo de Baal-Berit. Se encerraron en su interior, rezando a su dios pagano para que los protegiera. Abimelec los siguió hasta las puertas de la torre y sonrió con frialdad. ¿Creen que su dios los salvará? Se volvió hacia sus hombres y señaló el bosque cercano. «Corten ramas secas, vamos a quemarlos vivos». Los soldados obedecieron, apilando la leña en la base de la torre. Cuando el montón estuvo lo suficientemente alto, Abimelec encendió la antorcha con sus propias manos. El fuego devoró la torre como una bestia hambrienta. Los gritos de los que estaban dentro se convirtieron en lamentos de muerte. 1000 personas murieron ese día entre llamas y cenizas. Pero el hambre de sangre de Abimelec no estaba satisfecha. Con la sangre aún fresca en su espada, Abimelec dirigió su ejército a la ciudad de Tebes. Allí también había rebeldes. Allí también haría arder a sus enemigos. Pero el destino tenía otros planes. Mientras sitiaban la ciudad, los habitantes se refugiaron en una gran torre central, tal como en Siquem. Abimelec, confiado en su victoria, se acercó a la base de la torre con su antorcha. «Prended fuego otra vez», ordenó. Pero esta vez no le dieron tiempo. Desde lo alto de la torre, una mujer observó al tirano acercarse. Sus manos sostenían una piedra de molino. Su corazón latía con furia. «Por mis hijos, por mi pueblo, por Siquem». Y entonces soltó la piedra. El aire silbó. Abimelec miró hacia arriba justo a tiempo para ver su destino cayendo sobre él. Crack. La piedra impactó contra su cráneo, destrozándole el cráneo. El gran tirano de Israel cayó de rodillas, su vida escapando en borbotones de sangre. Con la respiración entrecortada, levantó su espada y la entregó a su escudero. «Mátame», gimió. «No quiero que digan que una mujer me mató». Su escudero obedeció. Abimelec murió allí, en el polvo, con su propio acero atravesándole el corazón. Su ejército, viendo caer a su líder, huyó en desbandada. La tiranía había terminado. El silencio después de la tormenta. Cuando la noticia, el hombre que se había bañado en la sangre de su propia familia, que había masacrado ciudades enteras, había sido derrotado no por un ejército, sino por la mano de una mujer. Dios había respondido. El ciclo de los jueces continuaría, con nuevas batallas,
nuevas traiciones y nuevos héroes. Pero una cosa era clara. Los tiranos pueden alzarse, pero siempre caen. El valle de Jezreel dormía bajo el cielo estrellado. Los israelitas temían la noche, porque en la oscuridad acechaba el enemigo. Cada año descendían como langostas desde el desierto. Arrasaban los campos, saqueaban las aldeas, tomaban el ganado y dejaban a Israel en la miseria. Por 7 años, los hijos de Israel se ocultaron en cuevas, temiendo al yugo de los invasores. Y en medio del hambre, la desesperación y la pérdida, los clamores al cielo se elevaron. Señor, líbranos de nuestros enemigos. Dios escuchó y eligió a un hombre inesperado para liberar a su pueblo, un hombre que no era un rey, ni un guerrero, ni un líder, un simple campesino. Su nombre, Gedeón. El encuentro con el ángel. En la pequeña aldea de Ofra, un joven golpeaba trigo en el lagar. Lo hacía en secreto, porque si los madianitas lo veían, lo robarían todo. Era un hombre común, sin armadura, sin ejército, sin ambición de grandeza. Pero esa noche, un visitante celestial apareció entre los olivos. El resplandor de su presencia iluminó la oscuridad. Era el ángel del Señor. Gedeón, al verlo, dejó caer la herramienta y se echó atrás. El ángel lo miró con serenidad y habló con voz de trueno y misericordia. «El Señor está contigo, guerrero valiente». Gedeón frunció el ceño, sintiendo el peso de la ironía. «¿Guerrero valiente?», bufó. «Si el Señor está con nosotros, ¿por qué estamos bajo el yugo de los madianitas? ¿Dónde están los milagros que nuestros padres nos contaban?». El ángel no respondió a sus dudas. Dios no escoge a los preparados. Dios prepara a los escogidos. Ve con la fuerza que tienes y salva a Israel. Gedeón tragó saliva. «Yo soy el menor en la casa de mi padre», susurró. «No soy nadie». El ángel se inclinó hacia él con una certeza inquebrantable. «Yo estaré contigo». En ese momento, algo cambió en el corazón de Gedeón. El miedo y la duda aún estaban allí. Pero ahora también estaba la fe, la señal de Dios. Esa noche, Gedeón no pudo dormir. El mensaje del ángel lo consumía, pero el peso de su misión lo aterraba. Finalmente, cayó de rodillas y levantó su mirada al cielo. «Si de verdad me has elegido, dame una señal». Tomó un vellón de lana y lo colocó sobre la hierba del campo. «Si mañana la lana está mojada, pero el suelo seco, sabré que esto es de Dios». A la mañana siguiente, el milagro ocurrió. Gedeón exprimió la lana y el agua cayó en un chorro innegable. Pero aún tenía dudas, aún tenía miedo. «Señor, no te enojes conmigo, pero dame otra señal», susurró. «Esta vez que la lana esté seca y el suelo mojado». Y al amanecer, así fue. Gedeón respiró hondo. No había más excusas. Dios lo había elegido. La guerra estaba por comenzar. El ejército imposible Gedeón reunió a los hombres de Israel y marchó al campo de batalla. 32,000 guerreros respondieron a su llamado. Era un ejército digno. Pero entonces Dios habló. «Son demasiados». Gedeón parpadeó. «Señor, demasiados». «Si ganan con este ejército, creerán que fue por su propia fuerza y no por mí. Debemos reducirlos». Así que Gedeón anunció al ejército: «Cualquiera que tenga miedo, que regrese a su casa». 22,000 hombres dieron media vuelta y se marcharon. Solo quedaron 10,000. Pero Dios no había terminado. «Aún son demasiados». Gedeón tragó saliva. Dios le ordenó llevar a los hombres a beber agua en el río. Solo aquellos que beban con precaución, como un guerrero en guardia, serán elegidos. Gedeón observó a los hombres. Solo 300 bebieron de pie, con la mano en su espada. Y Dios susurró: «Con estos 300 salvaré a Israel. 3,000 enemigos contra 300 hombres».
¿Cómo podía ser posible? Pero Gedeón no preguntó, solo confió. La batalla estaba cerca, y Dios ya había decretado la victoria. El campamento madianita se extendía en el valle como un océano de tiendas y antorchas parpadeantes. Eran miles, quizás más de 120,000 guerreros. Sus caballos resoplaban en la noche. Sus soldados reían alrededor del fuego, confiados, ignorantes del desastre que se acercaba. En lo alto de la colina, 300 hombres observaban en silencio. Con ellos estaba Gedeón, el campesino convertido en comandante. No tenían espadas, no tenían escudos, no tenían catapultas ni carros de guerra. Solo tenían fe. Y entonces Dios le habló. «Esta noche los entregaré en tus manos». Gedeón cerró los ojos y asintió. Era el momento. El arma del miedo Gedeón se arrodilló con sus hombres y les susurró el plan. No atacarían como un ejército normal. Cada uno tomará una trompeta, una antorcha encendida y un cántaro de barro. Los soldados intercambiaron miradas de desconcierto. «¿Y nuestras espadas?», preguntó uno. Gedeón sonrió. «Hoy no pelearemos con espadas, pelearemos con el temor del Señor». Los guerreros tragaron saliva, pero confiaron. Bajo el manto de la noche, se dividieron en 3 grupos de 100 hombres cada uno. Rodearon el campamento madianita y esperaron. El aire estaba tenso. Los madianitas dormían profundamente. Gedeón levantó la mano. El tiempo se detuvo. Y entonces, la emboscada celestial. ¡Crack! Los cántaros de barro estallaron al unísono, dejando al descubierto las antorchas encendidas. De repente, 300 luces brillaban en la oscuridad, rodeando a los madianitas. Las trompetas resonaron en la noche, un estruendo aterrador que sacudió las montañas. Los madianitas despertaron sobresaltados, el pánico creciendo en sus venas. Y entonces, los israelitas gritaron con todas sus fuerzas: «Por el Señor y por Gedeón». El campamento madianita se convirtió en un caos. Los guerreros, aún medio dormidos, se levantaron en pánico, sin entender qué pasaba. Por todas partes veían luces y sombras en movimiento. El estruendo de las trompetas y los cántaros rotos sonaba como miles de soldados marchando. Creyeron que estaban rodeados por un ejército gigantesco. Presas del terror, desenvainaron sus espadas y comenzaron a matarse entre ellos. La confusión era total. Los madianitas se atacaban unos a otros, creyendo que eran enemigos. El miedo se había convertido en un arma más poderosa que cualquier filo de acero. La victoria sin levantar una espada. Los israelitas no movieron un solo dedo. Solo observaron desde las colinas cómo el ejército madianita se destruía a sí mismo. Gedeón vio la escena con los ojos llenos de asombro. Dios había peleado por ellos. Cuando el caos alcanzó su punto máximo, los sobrevivientes huyeron despavoridos, dejando atrás sus armas, su oro y sus provisiones. El ejército que había oprimido a Israel por 7 años se desmoronó en una sola noche. Los pocos madianitas que lograron escapar fueron perseguidos y aniquilados. Israel era libre. Y todo lo que necesitaron para ganar fueron cántaros, trompetas y fe. El sol se alzaba sobre el valle de Jezreel, bañando el campo de batalla en luz dorada. Los cadáveres madianitas yacían esparcidos por la tierra, un recordatorio del poder de Dios y de la victoria de Gedeón. Los israelitas celebraban, cantaban, reían, alzaban sus espadas al cielo. Pero Gedeón permanecía en silencio. Sabía que la batalla más difícil no siempre es contra el enemigo externo. A veces el verdadero peligro surge después de la victoria, la tentación del poder. Cuando Gedeón regresó a su pueblo, fue recibido como un héroe, el libertador de Israel.
el juez elegido por Dios. Las multitudes lo rodearon, alzando sus manos en júbilo. Y entonces alguien gritó las palabras que lo cambiarían todo. «Sé nuestro rey, Gedeón». Las voces se unieron. «Gobierna sobre nosotros. Tú y tus hijos deben reinar sobre Israel». Los ancianos se acercaron con reverencia. «Nunca ha habido un rey en Israel, pero tú podrías ser el primero». Gedeón sintió cómo las palabras se deslizaban en su mente como un veneno dulce. ¿Un rey? Él, el campesino que había dudado, ahora era el hombre más poderoso de la nación. Pero entonces recordó la voz del ángel. «Ve con la fuerza que tienes». Recordó el milagro de los 300. No había ganado por su propia mano. No había sido su estrategia. Era Dios quien había dado la victoria. Así que se puso de pie y alzó la voz para que todos escucharan. «El Señor es vuestro único rey. No gobernaré sobre ustedes, ni tampoco mis hijos». El pueblo cayó en un silencio asombrado. Pero entonces Gedeón cometió un error que lo marcaría para siempre. El ídolo de la victoria, Gedeón, había rechazado la corona, pero el orgullo aún ardía en su interior. Se volvió a su pueblo y dijo: «No quiero reinar sobre ustedes, pero tráiganme los anillos de oro que tomaron de los madianitas». Los israelitas obedecieron. Trajeron oro en montones, brillando a la luz del sol. Con ese oro, Gedeón forjó un efod. Era una vestimenta sacerdotal, ricamente decorada, un símbolo del poder y la conexión con Dios. Pero el efod de Gedeón no era una prenda de fe. Era un recordatorio de su victoria, de su grandeza. Lo colocó en su ciudad, Ofrá, y lo exhibió ante el pueblo. Y poco a poco, Israel comenzó a venerarlo. Los hombres y mujeres venían de todas partes para inclinarse ante él. El efod se convirtió en un ídolo, y el pueblo de Israel, que había sido salvado por Dios, cayó una vez más en la idolatría. Gedeón no se dio cuenta del desastre que había causado, hasta que fue demasiado tarde. La sombra del futuro. A pesar de su error, Gedeón vivió el resto de sus días en paz. Israel no tuvo más guerras bajo su mando, pero la semilla del orgullo ya había sido plantada. Tuvo 70 hijos, y uno de ellos sería su mayor legado de destrucción. Su nombre era Abimelech, el mismo hombre que, años después, mataría a sus hermanos y quemaría Siquem hasta los cimientos. Gedeón había sido un libertador, pero su descendencia traería más dolor que los madianitas. Y así, el ciclo de los jueces continuó, porque cada vez que Israel se alejaba de Dios, las sombras de la traición y la guerra volvían a levantarse. El viento barría las colinas de Galaad, arrastrando el polvo sobre los caminos de piedra. En la distancia, los tambores de guerra resonaban en el horizonte. Los amonitas habían cruzado el río Jordán, dispuestos a arrasar con Israel. Su ejército era implacable, sus guerreros salvajes. Israel necesitaba un líder, un comandante que pudiera hacerles frente. Pero el único hombre lo suficientemente fuerte para esta batalla era un exiliado, un hombre despreciado por su propio pueblo. Su nombre era Jefté. El guerrero rechazado, Jefté, no era un hombre común. Era un hijo ilegítimo. Su padre era Galaad, un hombre respetado de Israel, pero su madre era una prostituta. Por eso, los propios hermanos de Jefté lo echaron de la ciudad. «No heredarás nada de nuestro padre, bastardo». Y así fue desterrado, sin hogar, sin familia, sin nada. Vagó por el desierto, donde se convirtió en un guerrero temido y despiadado. Reunió a un grupo de hombres desterrados como él, forajidos, proscritos. Juntos vivían como mercenarios, saqueando y luchando para sobrevivir. Pero entonces Israel lo necesitó. El regreso del exiliado.
Cuando los amonitas atacaron, los ancianos de Galaad buscaron desesperadamente a alguien que los guiara. No tenían a nadie, ningún líder, ningún guerrero capaz de enfrentarse a la amenaza. Así que hicieron lo impensable. Fueron en busca de Jefté. Lo encontraron en su campamento, rodeado de sus hombres. Jefté los miró con frialdad. No los había olvidado. «¿Ahora vienen a buscarme?», dijo con una sonrisa amarga. «Cuando me echaron, no les importé, pero ahora que están en peligro, suplican por mi ayuda». Los ancianos agacharon la cabeza, avergonzados. «Si luchas por nosotros, serás nuestro jefe». Jefté cruzó los brazos. «¿Solo jefe?». Los ancianos se miraron entre sí, dudando. Finalmente, uno de ellos habló. «Serás nuestro gobernante, el líder de todo Galaad». Jefté sonrió. «Entonces prepárense para la guerra». El juramento imprudente. Antes de la batalla, Jefté se retiró a un lugar solitario y oró a Dios. «Si me das la victoria sobre los amonitas, te haré una promesa». Su voz tembló, pero no titubeó. «Cuando regrese a casa, lo primero que salga a mi encuentro será tuyo, Señor. Lo ofreceré en sacrificio». No sabía que esa promesa sería su mayor error. La masacre amonita. Los amonitas no estaban preparados para Jefté. Era un guerrero nato, un estratega sin piedad. Dirigió a los israelitas con furia y precisión. Los enfrentamientos fueron brutales, pero al final los amonitas fueron aplastados. Israel fue liberado. Jefté había cumplido su misión, pero ahora debía cumplir su juramento, y lo que le esperaba en casa rompería su alma. El sacrificio de Jefté. Con el estandarte de la victoria ondeando en su espalda, Jefté cabalgó de regreso a su hogar. Su corazón latía con orgullo. Pero entonces, las puertas de su casa se abrieron, y lo primero que salió a recibirlo fue su hija, la única hija que tenía, su alegría, su sangre, bailando con una sonrisa, celebrando la victoria de su padre. Jefté sintió cómo su corazón se hacía trizas en su pecho. Se desplomó de rodillas, rasgando sus vestiduras. «No, hija mía, ¿qué has hecho?». Su hija se detuvo, su sonrisa se desvaneció. «¿Padre?». Las lágrimas rodaron por su rostro. «Le hice una promesa a Dios, y ahora no puedo romperla». Su hija, en lugar de llorar o suplicar, levantó la cabeza con dignidad. «Si prometiste algo al Señor, debes cumplirlo. Dame solo 2 meses para llorar mi destino con mis amigas en las montañas». Jefté sintió que su alma se desgarraba, pero no podía romper su juramento. La dejó marchar. 2 meses después, su hija regresó, lista para su destino. La luz de la tarde bañaba el altar de piedra cuando Jefté alzó el cuchillo, y con un solo movimiento, el juramento fue cumplido. El precio de la victoria Jefté gobernó Israel por 6 años. Fue un juez fuerte, un líder respetado, pero nunca volvió a ser el mismo. Su mayor victoria fue también su mayor tragedia, y su historia quedó escrita como una advertencia. Aquel que hace un juramento imprudente podría perder lo que más ama. La tierra de Israel se oscurecía. Las grandes victorias de Gedeón, Jefté y Sansón eran solo recuerdos lejanos. El pueblo había sido liberado muchas veces, pero siempre caía en el mismo ciclo. Se olvidaban de Dios, se mezclaban con los pueblos paganos, adoraban ídolos de madera y piedra, y cada vez que lo hacían, el caos volvía a devorar la nación. Israel ya no tenía un líder fuerte. No había Gedeón, no había Sansón, no había Jefté. Solo había anarquía. La Escritura lo decía con tristeza. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. El crimen de Gibeá, la noche de la oscuridad. La decadencia de Israel alcanzó su punto más bajo en la ciudad de Gibeá. Un levita viajaba con su esposa por la región de Benjamín. Cuando cayó la noche, buscó refugio en Gibeá.
pero no había lugar para él. Finalmente, un anciano le ofreció su casa. Pero cuando la luna se alzó sobre el cielo, una multitud de hombres malvados rodeó la casa. Golpearon la puerta con violencia. «Saca a ese hombre, queremos abusar de él». El anciano y el levita quedaron horrorizados. Gibeá había caído en la perversión y la maldad de Sodoma. Intentaron razonar con ellos, pero los hombres no escucharon. Finalmente, en un acto de desesperación, el levita sacrificó a su esposa para salvarse. La empujó fuera de la casa, y aquella noche Gibeá se convirtió en un infierno. Al amanecer, la mujer yacía sin vida en la entrada. El levita cayó de rodillas, con el rostro desencajado. ¿Qué había pasado con Israel? ¿En qué se había convertido su pueblo? Y entonces hizo algo terrible. Tomó su cuchillo, dividió el cuerpo de su esposa en 12 partes y envió cada una a una tribu de Israel con un solo mensaje. Miren lo que ha sucedido en Gibeá. No podemos permitir esta maldad en Israel. El país entero quedó en shock y la guerra civil comenzó. La guerra contra Benjamín. Las 11 tribus de Israel se reunieron en Mizpa. 10,000 guerreros se prepararon para castigar a la tribu de Benjamín. Pero Benjamín no se arrepintió. No entregaron a los culpables. Se prepararon para la guerra. Los hermanos de Israel se convirtieron en enemigos. El campo de batalla se llenó de sangre israelita. El ejército de Benjamín peleó con furia, pero al final fueron vencidos. Solo 600 hombres benjamitas lograron escapar. Se escondieron en las montañas, y su tribu casi desaparece de la faz de la tierra. El silencio después del caos. Después de la guerra, Israel quedó en ruinas. No había líderes, no había jueces, solo muerte, pecado y desesperación. Y en medio de la desolación, las palabras volvieron a resonar. No había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero entonces, Dios preparó algo nuevo. Israel no podía seguir así. Un cambio debía ocurrir. Y ese cambio vendría con la llegada de un profeta. Un niño nacido de una mujer estéril. Un niño que escucharía la voz de Dios. Un niño llamado Samuel. El último juez de Israel y el primer profeta de los reyes. Las colinas de Israel estaban en silencio. Los campos aún mostraban las cicatrices de la guerra civil. Las ciudades seguían cubiertas de ceniza y escombros. Pero en la oscuridad de la desesperación, Dios habló, no a reyes, no a generales, sino a un niño llamado Samuel, el último juez, el primer profeta de los reyes. Y cuando Dios lo llamó, en la soledad del santuario de Silo, las palabras que escuchó fueron aterradoras. La advertencia de Dios, Samuel, estaba acostado en el templo cuando una voz lo despertó en la noche. Samuel. El niño se levantó de golpe, miró alrededor, confundido. Corrió hasta donde estaba Elí, el anciano sacerdote. ¿Me llamaste? Elí frunció el ceño. No, hijo mío, vuelve a dormir. Samuel regresó a su lecho, pero entonces la voz volvió. Samuel se levantó de nuevo y corrió hacia Elí. Aquí estoy, ¿me llamaste? Elí exhaló con cansancio. No te he llamado. Samuel volvió a acostarse, pero cuando la voz resonó por tercera vez, Elí entendió lo que pasaba. Se incorporó y miró a Samuel con seriedad. No es mi voz la que escuchas, es la voz de Dios. Los ojos del niño se abrieron con asombro. ¿Dios me llama? Elí asintió con solemnidad. La próxima vez que te llame, responde. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Samuel regresó a su lecho con el corazón latiendo con fuerza, y entonces la voz habló de nuevo. Samuel. El niño se sentó en la oscuridad del santuario, con el alma temblando. Tomó aire y respondió. Habla, Señor, tu siervo escucha. Y Dios le mostró el futuro,
la sombra de la monarquía. Dios le habló de Israel, le habló del pecado de su pueblo, le habló de la corrupción de los sacerdotes, del olvido de su ley, de la necesidad de un cambio. Samuel escuchó con atención, pero entonces Dios pronunció palabras que estremecieron su corazón. Israel pedirá un rey. Samuel frunció el ceño. Pero, Señor, tú eres nuestro rey. Sí, pero ellos no lo verán así. Pedirán un rey de carne y hueso. Querrán parecerse a las naciones paganas, y cuando les conceda su deseo, sufrirán. Los reyes los oprimirán. Los harán pagar tributos pesados. Tomarán a sus hijos para la guerra. Convertirán a sus hijas en siervas. Y cuando clamen a mí para que los libre del rey que pidieron, no los escucharé. Samuel apretó los puños. Entonces, ¿por qué darles un rey? La voz de Dios resonó con tristeza. Porque el corazón del hombre es terco. Deben aprender por sí mismos el precio de su decisión. Samuel se quedó en silencio. Y así, la profecía quedó sellada. Israel tendría su rey. Pero la monarquía no sería la solución a sus problemas. Sería el inicio de un nuevo ciclo de gloria y de ruina. El futuro de Israel, Samuel, creció con el peso de esta visión en su corazón. Un día ungiría al primer rey de Israel. Primero, Saúl, el hombre que caería en la locura y la desesperación. Luego, David, el pastor convertido en guerrero, el elegido de Dios. Después, Salomón, el rey de la sabiduría y la traición. Los reyes de Israel gobernarían con esplendor, pero también con opresión, con guerra, con idolatría. El pueblo sufriría, el reino se dividiría, y con el tiempo Israel caería en el exilio, arrastrado por su propio pecado. Dios se lo había advertido a Samuel, pero Israel no escuchó. El ciclo de desobediencia continuaría por generaciones, hasta que un día, siglos después, en una noche tranquila en Belén, un niño nacería en un pesebre, un niño que no sería un rey terrenal, sino el verdadero rey de Israel, el rey de reyes. Pero esa es otra historia. El sol de la tarde bañaba las colinas de Ramá con una luz dorada. En una casa sencilla, apartado del bullicio del mundo, Samuel, el último juez de Israel, yacía en su lecho. Había visto demasiado. Había ungido al primer rey de Israel, Saúl. Había visto su gloria y su caída. Había llorado por su rebelión y locura. Y cuando Dios rechazó a Saúl, Samuel había marchado a Belén, donde ungió a un simple pastor llamado David. Ahora, con los años pesando sobre su cuerpo, Samuel sabía que su hora había llegado. Pero aún tenía algo que decir. El último mensaje de un profeta. Los ancianos de Israel se reunieron en su habitación. Querían escuchar sus últimas palabras. Samuel abrió los ojos lentamente. Su voz, aunque débil, aún tenía la fuerza de la verdad. Israel, susurró. He caminado entre ustedes desde mi infancia. Tomó aire, sus pulmones agotados por el peso de los años. Fui juez sobre ustedes, y nunca tomé nada que no fuera mío. Nunca busqué riquezas. Solo les hablé lo que Dios me mandó. Hubo murmullos de respeto. Nadie podía acusarlo de corrupción. Samuel frunció el ceño, su voz temblando con el peso de la profecía. Pero ustedes rechazaron a Dios como su rey. Las cabezas bajaron, avergonzadas. Samuel continuó. Pidieron un rey para ser como las naciones, y Dios se los concedió. Saúl los gobernó, y vieron en él grandeza, pero él también cayó en la soberbia y el pecado. Algunos ancianos se removieron incómodos. Todos sabían que Samuel había apartado a Saúl y elegido a David en su lugar. Ahora vendrán tiempos de gloria y tiempos de ruina. Algunos reyes los elevarán, y otros los destruirán. Samuel fijó su mirada en la ventana donde la luz del sol se deslizaba por las cortinas. Pero recuerden esto,
No es el rey quien sostiene a Israel, es Dios. Si siguen su camino, prosperarán. Si lo abandonan, caerán. Así como en los tiempos de los jueces, cuando cada uno hacía lo que bien le parecía, así será también en los tiempos de los reyes. Los ancianos asintieron con gravedad. Entonces Samuel cerró los ojos. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa. El Señor ha hablado. Y con esas palabras, Samuel, el último juez de Israel, el profeta de los reyes, entregó su espíritu. Las campanas de Ramá sonaron, anunciando la partida del hombre que había guiado a Israel en su tiempo más oscuro. Pero su legado perduraría, porque aunque los reyes gobernaran, siempre habría una voz que hablaría en nombre de Dios. Y así, la era de los profetas comenzó. El viento soplaba sobre los muros de Jerusalén, trayendo consigo el eco de los siglos. Desde los días de Samuel, Israel había vivido la gloria de sus reyes y la sombra de su propio pecado. David, el pastor convertido en rey, había conquistado la ciudad y la había hecho la capital eterna de Israel. Salomón, su hijo, había levantado un templo majestuoso para el Dios de sus padres. Pero después de ellos, las promesas se rompieron, los reyes olvidaron al Señor, el pueblo se entregó a la idolatría, y el juicio de Dios se acercó. El reino dividido. Después de Salomón, Israel se dividió en dos. En el norte, el reino de Israel. En el sur, el reino de Judá. 10 tribus contra 2. Hermanos convertidos en enemigos. Y mientras la nación se desangraba en guerras civiles, los reyes se volvieron más corruptos. Los profetas advirtieron: «Vuélvanse al Señor o caerán». Pero los reyes no escucharon. Israel adoró a Baal. Sacrificaron a sus hijos en altares paganos. Persiguieron a los profetas. Y entonces la ira de Dios se encendió. El fin del reino de Israel. El primero en caer fue el reino del norte. El profeta Oseas gritó en las calles de Samaria: «Israel será llevado al exilio. No quedará rastro de él». Pero el pueblo se burló de él, hasta que fue demasiado tarde. Desde el este, los asirios marcharon con furia. Aplastaron las murallas de Samaria. Quemaron los campos. Tomaron a los israelitas y los llevaron lejos, dispersándolos entre las naciones. Las 10 tribus perdidas de Israel desaparecieron para siempre. El reino del norte dejó de existir. Pero Judá aún tenía tiempo. O al menos eso creían. La última advertencia a Judá pasaron más de 100 años. Los reyes de Judá veían la ruina de sus hermanos del norte, pero no aprendieron la lección. Construyeron altares paganos. Sacrificaron en los montes a dioses extranjeros. Ignoraron la voz de los profetas. Y entonces Dios envió a Jeremías. El profeta caminaba por las calles de Jerusalén con los ojos llenos de lágrimas. Si no se arrepienten, la ciudad caerá. El templo será destruido. Seremos llevados a Babilonia. Pero los reyes de Judá no quisieron escuchar. Uno de ellos, Joacim, rompió el pergamino de Jeremías y lo lanzó al fuego. Selló su destino. Y así, Dios dejó de proteger a Judá. El rugido de Babilonia. Desde el este, el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, marchó hacia Jerusalén. Era una fuerza imparable. Miles de soldados, carros de guerra, arqueros y lanceros. Los reyes de Judá intentaron resistir, pero la gloria de Israel ya no estaba con ellos. Los babilonios asediaron Jerusalén por 2 años. El hambre devoró la ciudad. Las madres comieron a sus propios hijos. Los sacerdotes clamaron en vano al Dios que habían traicionado. Y entonces los muros cedieron. La caída del templo. Los babilonios entraron a Jerusalén como una tormenta de fuego. Arrasaron las casas. Saquearon el oro del templo. Derribaron los altares. Y entonces prendieron fuego al santuario de Dios. Las llamas se elevaron al cielo,
devorando el lugar donde una vez habitó la gloria del Señor. El pueblo fue encadenado. Los príncipes y nobles fueron ejecutados. El rey Sedequías fue capturado. Le sacaron los ojos después de hacerle ver la muerte de sus hijos. Y así, el reino de Judá dejó de existir. Israel fue borrado del mapa, y el pueblo de Dios fue llevado cautivo a Babilonia. El exilio había comenzado. El silencio de Dios los profetas habían advertido. Dios les había dado oportunidades, pero Israel no quiso escuchar. Y ahora, el Señor guardó silencio. Por 70 años, los israelitas lloraron junto a los ríos de Babilonia, sin templo, sin tierra, sin esperanza. Pero la historia de Israel no terminó allí, porque un día Dios rompería el silencio, y de las cenizas de la destrucción, el pueblo de Israel volvería. El polvo de los siglos se asentaba sobre la historia de Israel, desde las montañas del Sinaí hasta las murallas de Jerusalén, desde los jueces que levantaron la espada en nombre de la justicia, hasta los reyes que gobernaron con gloria y pecado, desde la rebelión en el desierto hasta el exilio en Babilonia. Una pregunta quedaba en el aire. ¿Había terminado la historia del pueblo de Dios? El ciclo interminable, generación tras generación, Israel cayó y se levantó. Lucharon, vencieron, pecaron, fueron castigados, y luego Dios los restauró. Dios nunca los abandonó, aunque ellos lo traicionaran una y otra vez, a pesar de la idolatría, a pesar de las guerras fratricidas, a pesar del exilio, porque en cada ruina había una promesa de restauración. En cada caída había una esperanza de redención. Dios les había prometido un futuro. Un día Israel volvería a su tierra. Un día el templo sería reconstruido. Un día un rey se levantaría, pero no uno como los anteriores. No un rey de guerra, no un rey de orgullo, sino un rey eterno. El verdadero rey, los profetas hablaron de él antes de que llegara. Un niño nacerá de una virgen. Su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. De la casa de David saldrá un rey cuyo reino no tendrá fin. Y en el tiempo señalado nació en Belén. No en un palacio, sino en un pesebre. No con una corona de oro, sino con una corona de espinas. No para conquistar naciones con la espada, sino para salvarlas con el sacrificio. El destino de Israel siempre apuntó a él. Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, el Hijo del Hombre, aquel que rompería el ciclo del pecado y daría una esperanza eterna. El destino del pueblo de Dios. Pero incluso después de su venida, el mundo siguió girando. El pueblo de Dios continuó enfrentando pruebas. Jerusalén cayó de nuevo bajo Roma. El templo fue destruido una vez más. Israel fue dispersado. Pero la promesa nunca murió, porque el verdadero Israel no está atado a una tierra o a un templo de piedra, sino a un pacto eterno. Un pacto no sellado con sangre de corderos, sino con la sangre del Hijo de Dios. Ahora, el pueblo de Dios ya no es solo una nación, es todo aquel que cree, todo aquel que escucha la voz del pastor, todo aquel que sigue al verdadero Rey. Porque el destino de Israel no era solo reinar en la tierra, era traer luz a todas las naciones. El último eco de los jueces desde Gedeón hasta Sansón, desde Jefté hasta Samuel, desde David hasta Jesús. La historia de los jueces fue un preludio, una advertencia, un recordatorio de que el hombre sin Dios siempre cae en el mismo ciclo de pecado y ruina, pero también una prueba de que Dios nunca abandona a los suyos. Él siempre levanta jueces, siempre levanta profetas, siempre envía redención, y aunque las naciones caigan, su reino nunca caerá. El viento soplaba sobre las ruinas del antiguo templo de Jerusalén. Las piedras, ennegrecidas por el fuego, susurraban historias de gloria y caída.
Cada uno de esos muros había sido testigo del ascenso y la ruina de reyes, de la fe y la traición de un pueblo escogido. Pero el verdadero templo nunca fue de piedra. Siempre estuvo en los corazones de los que escuchaban la voz de Dios. El legado de los jueces. En cada generación, los jueces surgieron para restaurar el pacto con Dios. Fueron líderes imperfectos, pero valientes. Gedeón venció con solo 300 hombres, demostrando que la fuerza no está en el número, sino en la fe. Jefté aprendió que un voto apresurado puede convertirse en una cadena mortal. Sansón descubrió que la verdadera fortaleza no está en los músculos, sino en la obediencia a Dios. Samuel fue el puente entre dos eras, la de los jueces y la de los reyes, pero ninguno de ellos pudo cambiar el corazón del pueblo, porque la historia de Israel no era solo la historia de una nación, era la historia del alma humana. El ciclo nunca terminó. Lo que ocurrió con Israel ocurre con cada hombre y cada mujer. Nos alejamos de Dios, nos esclavizamos a nuestros propios deseos, clamamos por un Salvador. Dios responde y nos libera, pero con el tiempo volvemos a caer. El problema nunca fueron los filisteos, ni los madianitas, ni los amonitas. El enemigo siempre estuvo dentro. El verdadero campo de batalla es el corazón, la promesa final. Los jueces vinieron y se fueron, los reyes surgieron y cayeron, los profetas advirtieron y fueron ignorados, pero Dios nunca cambió, y un día hizo la promesa más grande. Pondré mi ley en sus corazones. Ya no dependerán de jueces ni de reyes para seguirme. Yo mismo los guiaré. Esa promesa se cumplió con Jesús. Él rompió el ciclo de pecado y castigo. Él trajo una libertad que no dependía de ejércitos ni gobiernos. Una libertad que ningún juez ni rey había podido dar. La historia de los jueces terminó con la llegada del Rey de Reyes. Pero la elección sigue siendo la misma: seguir el ciclo de Israel o seguir al verdadero Salvador. ¿Cuál eliges tú?